Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a estas historias que les traemos esta noche. ¿Alguna vez han trabajado en un lugar donde no solo cuentan historias extrañas, donde te advierten que no te quedes a ciertas horas en determinados lugares, porque pasan cosas inexplicables, sino que además ustedes mismos han sido testigos de esos eventos? ¿Que lo que susurraban en los pasillos y oficinas resultó ser completamente cierto? Esta noche les ofrezco un par de relatos que ilustran exactamente esto. Mientras reflexionan sobre estas preguntas, pónganse cómodos. Preparen la bebida de su preferencia y acompáñenme. Vamos a desconectarnos del estrés del mundo exterior y sumerjámonos en estas historias. Les comparto lo que me contó Miguel Ángel desde Querétaro, México. Cuando empecé a trabajar aquí, me di cuenta de algo muy importante. Hay reglas que, aunque no entiendas por qué existen, si todos las respetan al pie de la letra, lo más sensato es obedecerlas y no cuestionarlas. Claro que habrá excepciones con ciertas normas, pero otras se han establecido por razones muy serias, por muy absurdas que parezcan a primera vista. Un ejemplo perfecto de esto es lo que sucede en mi empleo actual. Desde mi primer día, el compañero que me capacitó me lo hizo saber sin rodeos. Me contó la verdad completa de por qué debíamos obedecer siempre esa indicación específica. Yo nunca he sido una persona conflictiva, así que decidí no cuestionarlo. Además, cuando me explicó la historia detrás de esa norma, todo tuvo sentido para mí. Me parecería incluso una falta de respeto ponerla a prueba. Si resulta que todo es mentira, allá ellos. Por mi parte no voy a cambiar algo que lleva décadas establecido así. Caso contrario a uno de los chicos que ingresó hace poco, quien pensó que era una simple broma para asustar novatos. Eso casi le costó su trabajo y le trajo sanciones graves que más adelante les contaré. Para ir directo al grano, les cuento que trabajo en una terminal de autobuses aquí en Querétaro. Mi trabajo consiste en vender boletos y ocasionalmente ayudar al conductor con el proceso de abordaje en algunos viajes. No en todos, sino únicamente cuando falta personal, lo cual sucede muy seguido. Nuestra sucursal no es ni remotamente la más grande ni la más céntrica, pero sí está bastante concurrida porque tenemos excelente ubicación. Ofrecemos salidas a toda la República Mexicana y hacia Estados Unidos. Por nuestra posición geográfica, podemos llegar fácilmente a muchos destinos. El detalle está en que para uno de esos trayectos existe lo que aquí llamamos la regla de oro, que no debe romperse bajo ninguna circunstancia, a pesar de que sería muy fácil hacerlo. En un viaje que se ha realizado durante muchos años, hay un acuerdo que todos deben seguir. Por motivos laborales no puedo revelar exactamente cuál es esa ruta. No puedo decirles hacia qué destino ni en qué horario. Solo que este recorrido ocurre a cierta hora específica y únicamente de ida. De todas formas, esto no afecta en absoluto a quienes quieran viajar a esa hora hacia ese destino en el norte de México. La norma es muy clara. Por ningún motivo se debe vender el asiento número 7, incluso cuando el viaje esté completamente lleno. No importa cuánto te ofrezcan o qué tan urgente sea la necesidad del cliente. Ese asiento debe permanecer vacío. Lo mostramos en el sistema como si ya estuviera vendido y listo. Los clientes no lo saben. Tampoco es que insistan en comprarlo. Si lo ven ocupado al momento de adquirir su boleto, no hay problema. Nadie se queja nunca por eso. Incluso los pasajeros que ya abordaron y ven ese asiento sin usar, no dicen nada. Lo que todos quieren es comenzar el viaje de una vez. Sí, es una petición peculiar, lo admito. Pero una vez que conoces el trasfondo, entiendes que es mejor no arriesgarse. Todo comenzó hace más de 35 años, cuando los viajes en autobús no eran tan comunes. Solamente había 3 o 4 salidas diarias hacia cada destino, comparado con ahora que salen al menos cada 2 horas con nosotros. En aquel entonces tampoco eran tan económicos como lo son hoy. Por eso, quienes viajaban regularmente desarrollaban cierta relación con los empleados, porque se veían seguido por ahí. Todo esto me lo contaron mis compañeros más antiguos. Este era el caso de Roberto, un hombre de 26 años que cada fin de semana, sin faltar uno solo, viajaba a ese estado del norte. En ese horario específico del que les hablo, viajaba únicamente para visitar a la mujer con quien estaba comprometido. Verán, Roberto había nacido en aquel estado norteño, pero se había mudado a Querétaro por una oferta laboral que no podía rechazar. La empresa además le proporcionaba una beca para estudios.
Sin embargo, su novia aún se encontraba terminando su carrera en su ciudad natal, así que ambos acordaron que en cuanto ella se graduara, lo cual tomaría aproximadamente 2 años, se mudaría con él. Mi compañero me contaba que fueron casi 20 meses los que Roberto viajó sin falta. Sus colegas que ya no trabajan aquí cuando yo entré, ellos ya se habían jubilado pero sí llegaron a conocerlo bien. Roberto viajaba tan seguido porque sus recursos se lo permitían. La beca le ahorraba bastante dinero, con el cual pagaba los viajes. Estableció una conexión tan fuerte con el personal que a veces les llevaba tacos o se ponía a platicar con los conductores durante el trayecto, cuando el autobús iba más vacío, lo cual era bastante común en esa época. Fue precisamente esa buena relación, porque siempre le tocaba el mismo conductor y su ayudante, lo que, según creen aquí, tal vez provocó que las cosas sucedieran como sucedieron. Una noche en que las condiciones climáticas eran terribles debido a una lluvia torrencial, se recomendó posponer el recorrido hasta la mañana siguiente. Le comentaron a Roberto que podía cambiar su boleto sin costo alguno, que partirían temprano por la mañana y que no importaba si faltaban pasajeros. Sin embargo, me cuenta mi compañero que a todos les resultaba muy difícil decirle que no a Roberto. Era un tipo excepcional, muy amable con todos y lo apreciaban mucho, así que con la bendición de Dios, decidieron partir esa noche junto con el conductor de siempre. No quisieron posponerlo. Irían con mucho cuidado por la ruta habitual, porque en aquellos años no existían protocolos tan estrictos. La decisión de viajar con mal clima quedaba más a criterio del conductor que de alguna ley o normativa. El problema fue que por más despacio y con precaución que iban, no fue suficiente para evitar un accidente en uno de los tramos más peligrosos de la carretera. Es un lugar muy conocido por esto precisamente, pasando por una zona montañosa. El autobús cayó por un barranco en una de esas curvas que son famosas, por lo traicioneras que son. El conductor, su ayudante y Roberto fallecieron esa noche. Como se habían cumplido todos los protocolos administrativos, fue difícil echar culpas específicas, así que el caso se archivó como un accidente. Mi compañero me contaba que tristemente la vida siguió. Por supuesto que les dolía la muerte de su compañero y de Roberto, pero nadie esperaba que comenzaran a suceder cosas extrañas en ese recorrido que Roberto acostumbraba a tomar. El autobús se descomponía. El clima se complicaba repentinamente cuando no había pronóstico de mal tiempo. Los horarios se retrasaban por 1000 razones diferentes. Pero esto solamente ocurría cuando el asiento que Roberto siempre compraba, el número 7, se vendía. Como los asientos no siempre se llenaban a esa hora en esa ruta, fue fácil para ellos darse cuenta del patrón. Mi compañero me dijo que incluso pensaron en cancelar definitivamente esa ruta nocturna, solo que al ver que no siempre pasaba, se percataron de aquella peculiaridad relacionada con el asiento, aunque claro, muchos pensaban que eran solamente coincidencias. Pero lo verdaderamente extraño era que si el clima se ponía peligroso, esto ocurría únicamente cerca de aquel tramo donde sucedió el accidente. Con el paso de los años, esa teoría se fue reforzando. A veces vendían el asiento solo para comprobarla, y era precisamente cuando algo salía mal. Se quedaban varados en la carretera de noche, o había algún problema mecánico, hasta que lo dieron por hecho, y de eso han pasado ya más de 35 años ininterrumpidos, en los que no se vende aquel asiento, solo en ese horario y de ida. De manera interna, la empresa cubre el costo de ese boleto, porque la terminal no es muy grande y el dueño también llegó a creer en esto. Lo comprobaron una y otra vez. Según mi compañero, nunca nadie se ha opuesto seriamente. Es una indicación que debe cumplirse a toda costa. Aunque sea de índole paranormal, debe respetarse sin excepción. Es necesario contarles esto a los empleados recién contratados, para que entiendan por qué existe esta norma. Y de hecho, nos damos cuenta de que nadie se pone a discutir si es cierto o no. Todos lo aceptan, excepto un chico que entró hace unos meses y por él fue que decidí escribir este relato. Al parecer, él quería llevarse una comisión extra por debajo del agua y por eso decidió vender ese asiento en ese horario. Sin embargo, el conductor se dio cuenta antes de partir y le exigió que le dijera al pasajero que había comprado el asiento número 7 que debía bajarse. El cliente ya estaba sentado ahí, y le dijeron a este muchacho que se las arreglara como pudiera,
porque ya sabía perfectamente que no debía venderlo. Que le dijera lo que tuviera que decirle al pasajero, pero que le diera una solución, aunque tuviera que poner dinero de su propio bolsillo. El chico no quería hacer eso, por supuesto, pero ya tenía un problema enorme por haber vendido ese boleto, fuera de todo registro oficial. Lo sancionaron severamente, casi pierde su empleo. Pero sí, eso es lo que se cuenta por aquí. Yo personalmente nunca he visto nada extraño. No hemos sabido de incidentes en esa ruta desde hace muchos años. Y puede ser precisamente porque incluso los conductores más escépticos, que dicen no creer mucho en estos temas, evitan a toda costa manejar ese viaje cuando el asiento número 7 va ocupado. Viendo todo esto de antemano, ¿usted tomaría ese riesgo? Fíjense que todo esto tan desafortunado se desencadenó de una situación triste y lamentable. Podría parecer que es como un tipo de venganza de algo que no entendemos aún, pero no creo que sea así, porque en vida, según nos cuentan que fueron estas personas, nunca fueron malas. Eran buena gente. ¿Qué piensan de esto? Ahora vámonos hacia Guadalajara, Jalisco. Una persona que prefiere mantener el anonimato nos cuenta lo siguiente esta noche. Esto es más que nada una serie de eventos muy extraños, completamente inexplicables, que se desencadenaron a partir de una tragedia. Algo que ocurrió en una de las escuelas preparatorias donde trabajé. Tengo desde hace años mi plaza en el área administrativa, que me fue heredada por mi tía. Sin embargo, he ido cambiando de plantel porque siempre he buscado uno que me quede más cerca de mi casa, por el tráfico y la distancia. Afortunadamente, en el que me encuentro ahora es el indicado. Pero cuando estuve cambiando de preparatorias, comencé a enterarme de algo inquietante que pasaba en una de ellas. Se trata de una preparatoria de la que no puedo mencionar exactamente cuál es. Quizás cuando sepan lo que ocurrió la puedan ubicar. Es una institución con carreras técnicas, y una de ellas está relacionada con la química, por lo que cuenta con varios laboratorios para realizar todo tipo de prácticas. Estos laboratorios se utilizan habitualmente, son parte fundamental del programa. Sin embargo, a principios de los años 2000, se hicieron varias renovaciones en distintas áreas de la escuela. Aunque hubo ciertas irregularidades en el proceso, no soy quien para contarles los detalles completos. Pero contrataron a un grupo de constructores que eran amigos de uno de los directivos, con la intención de alterar facturas y quedarse con una cantidad considerable de dinero. Esto eventualmente trajo muchos problemas porque varias de las remodelaciones no quedaron bien hechas, aunque no se dieron cuenta hasta después de la inauguración de las nuevas instalaciones. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad, hasta que poco a poco se fueron percatando de las imperfecciones, pero hubo otras fallas que permanecieron ocultas, que no causaron problemas hasta que ocurrió el accidente. En uno de los laboratorios de química no conectaron correctamente las tuberías de gas. Se fueron aflojando con el paso de las semanas, liberando gas lentamente. No se dieron cuenta hasta un día en que uno de los profesores de esta carrera programó un examen para los estudiantes en ese laboratorio. Afortunadamente era un examen teórico, solo para resolver en papel. De lo contrario, si hubieran estado realizando algún experimento con fuego, se habría generado una explosión, y las consecuencias habrían sido catastróficas. Aún así, lo que pasó fue terrible. La mitad del grupo se intoxicó con el gas. Varios se desmayaron, principalmente los que estaban sentados más cerca de las tuberías defectuosas. 6 estudiantes perdieron la vida esa mañana, 6 jóvenes que tenían toda una vida por delante. Hubo un conflicto legal enorme. Cerraron la escuela por varios meses. Los directivos involucrados perdieron sus trabajos y enfrentaron cargos. Pero las pérdidas más grandes, por supuesto, fueron esos 6 alumnos. A pesar de que esa gente corrupta buscaba obtener dinero de donde fuera, jamás tuvieron la intención de dañar a nadie de esta forma. Claro que se pudo haber evitado si hubieran hecho las cosas correctamente y como correspondía, pero nada quita la responsabilidad de lo que hicieron. Y de todo esto se dieron cuenta demasiado tarde, cuando ya había ocurrido la tragedia. El laboratorio se clausuró por un par de meses adicionales, incluso después de que la escuela reabrió sus puertas. Tuvo que pasar por varias pruebas de inspección exhaustivas. Lo remodelaron completamente de nuevo, esta vez con supervisión estricta, y finalmente pudieron reabrirlo para utilizarlo nuevamente.
Aunque nada fue lo mismo desde aquella mañana trágica, muchos estudiantes comenzaron a reportar que siempre percibían ese olor característico a gas en el laboratorio. Esto inmediatamente alertó a las autoridades escolares, comprensiblemente preocupadas, pero después de revisar minuciosamente, se daban cuenta de que todo estaba en perfecto estado. No había fugas, nada. Y no fue solo una vez. Revisaban el laboratorio casi cada semana. Enviaban técnicos especializados, pero nunca encontraban nada, ni la más mínima fuga. Era un dolor de cabeza constante por lo peligroso de la situación y el hecho de que constantemente estaban inspeccionando el lugar. Otros alumnos contaban, y esto yo lo supe por compañeros de trabajo, que se sentían observados cuando regresaban al laboratorio por cualquier cosa que se les hubiera olvidado. Tanto así que ya no querían ir solos a ese lugar. Siempre buscaban que alguien los acompañara, y ni hablar del personal de mantenimiento. Ellos, a quienes yo sí conocía bien personalmente, me llegaron a contar directamente que entre ellos se turnaban para limpiar ese laboratorio. Nadie se sentía cómodo ahí. Decían que de repente los bancos se movían solos. Los arrastraban frente a ti mientras estabas, por ejemplo, barriendo. Veías y escuchabas cómo se movían sin que nadie los tocara. O las llaves del agua se abrían de la nada, todas al mismo tiempo, incluida la regadera de emergencia que tenían instalada por seguridad. Ese laboratorio se convirtió en un lugar al que nadie quería ir, y mucho menos estar a solas. Pero el detalle más inusual de todo esto, algo que a mí me costaba muchísimo creer al principio, involucraba muchas variables que podían hacer pensar que era producto de otros factores, otros intereses ocultos. Pero no fue así. Esto incluso hizo que los maestros replantearan completamente sus métodos de enseñanza. Se estableció como estrictamente prohibido presentar cualquier examen teórico en ese laboratorio. La razón, cuando se aplicaba una prueba escrita en dicho laboratorio, todos los alumnos, sin excepción, aprobaban con calificación perfecta, sin un solo error. Algo que claramente no es normal bajo ninguna circunstancia, ni siquiera estadísticamente posible. En mis años trabajando en el sistema educativo, jamás he visto algo de esa magnitud. La primera vez que ocurrió, tomó a todos completamente por sorpresa. Obligaron a los jóvenes a repetir el examen, pero esta vez sin el maestro presente, pensando que tal vez él les estaba ayudando de alguna forma. Sin embargo, como lo hicieron nuevamente en ese laboratorio, pasó exactamente lo mismo. Todos sacaron 10 perfecto otra vez, así que lo dejaron pasar por esa ocasión. Cuando les preguntaban a los muchachos cómo lo habían logrado, decían que simplemente presentaban el examen con normalidad. No había ningún misterio para ellos. Comentaban que no les costaba trabajo recordar todo lo necesario estando ahí. Las respuestas simplemente venían a sus mentes con claridad. Ninguno mencionó algo paranormal en ese momento, pero la situación era extremadamente complicada de explicar. Lo todavía más extraño fue que esto comenzó a ocurrir con diferentes grupos, que tenían distintos maestros de química debido a los horarios, y que por lo tanto eran exámenes completamente diferentes entre sí. Esto hacía estadísticamente imposible que el fenómeno se repitiera de esa manera. Y de todo esto yo fui testigo directo en un par de ocasiones. Como les dije, trabajo en el área administrativa. En algún momento, las calificaciones de esos exámenes pasaban por mis manos para el registro oficial. Yo veía que este patrón se repetía una y otra vez. A mí me tocó presenciarlo en los últimos años en que esto seguía ocurriendo. Con todo esto se empezó a investigar a los maestros. No de una forma tan agresiva, digamos, pero tampoco era una situación cómoda para ellos. Iba a levantar sospechas inevitablemente. Un maestro en particular, me contaron, puso a prueba esta teoría de manera más científica. Aplicó el mismo examen a sus alumnos, pero los dividió en dos grupos. A la mitad la examinó en un salón regular y a la otra mitad en el laboratorio. Los resultados fueron asombrosos. El grupo del salón normal tuvo un promedio de 7.5, con varios reprobados. El grupo del laboratorio, todos con 10 perfecto, pero nadie le creyó inicialmente. Pensaban que estaba alterando los resultados o dándoles las respuestas de alguna manera. Honestamente, yo tampoco le hubiera creído de inmediato, por todas las suspicacias que pueden surgir en estos casos. Pero lo que hizo que varias personas empezaran a creerle fue el hecho de que algunos maestros que no son particularmente buenos enseñando
o que tenían fama de tener muchos alumnos reprobados semestre tras semestre, decidieron aplicar sus exámenes en ese laboratorio. Y efectivamente, sus alumnos, todos sin excepción, aprobaron con calificaciones perfectas. Estudiantes que históricamente habían reprobado química múltiples veces, de repente sacaban 10 en ese laboratorio. Incluso se dice, aunque esto nunca se pudo comprobar oficialmente, que algunos maestros estuvieron aprovechándose de este fenómeno para mejorar sus estadísticas y quedar bien con la dirección. Todo esto no tenía ni tiene sentido lógico. Lo sé perfectamente, sé cómo suena cuando lo cuento. Cuando yo llegué a trabajar a esa preparatoria, no supe de todo este contexto hasta que llevaba más de un año ahí. Solamente sabía que estaba muy mal visto, casi prohibido, que los docentes aplicaran exámenes teóricos en ese laboratorio específico. Era considerado como hacer trampa, como obtener una ventaja injusta. Fue cuando yo llegué a ver personalmente los resultados impecables de cada uno de los grupos que presentaban ahí. Porque si bien nadie podía explicar científicamente por qué pasaba este fenómeno, era un hecho comprobado que siempre iba a suceder. No era un resultado realista ni natural. Para muchos, era tomar ventaja de un hecho muy lamentable que había ocurrido años atrás. Era aprovechar la tragedia de esos 6 jóvenes que perdieron la vida. Hasta el día en que dejé de trabajar en esa preparatoria, nunca se descubrió qué causaba este fenómeno. Las explicaciones iban desde lo paranormal hasta teorías más elaboradas sobre campos electromagnéticos o algún tipo de contaminante que afectara la memoria. Pero nada concreto jamás. Lo que sí es que al menos ya casi ningún maestro ponía sus exámenes ahí, por ética profesional. Solo cuando la directora quería obtener buenos resultados en alguna prueba estatal o evaluación importante, cosa que claramente le daba los resultados deseados en las estadísticas. Por otra parte, eventualmente se colocó una placa conmemorativa en la entrada del edificio para honrar la memoria de aquellos 6 alumnos que fallecieron esa mañana. Así que por lo menos les dieron ese homenaje, ese reconocimiento. No sé si lo hicieron para expiar sus culpas por haberse aprovechado de esas manifestaciones, que para mí y muchos otros compañeros eran claramente algo paranormal, junto con todo lo demás que pasaba en ese lugar. O si fue simplemente como recordatorio de no volver a hacer las cosas de manera corrupta, de no volver a anteponer el dinero a la seguridad de los estudiantes. Estas historias que nos han compartido esta noche involucran hechos paranormales, sí, pero de una naturaleza un poco diferente a lo que usualmente escuchamos. Podemos decir que son como huellas, como marcas permanentes que dejaron estos eventos trágicos. No tienen tanto que ver con apariciones o cosas que se vean directamente, sino con eventos que influyen de manera directa en nosotros, en nuestra realidad cotidiana. ¿Por qué creen que sean así estos casos? ¿Por qué algunas tragedias dejan este tipo de manifestaciones tan específicas? ¿Es acaso la energía de aquellos que partieron? ¿Es su forma de recordarnos que siguen ahí? ¿O hay alguna explicación que aún no comprendemos? Cuéntenme lo que piensan. Sería un verdadero gusto conocer su punto de vista sobre estos fenómenos. Imagínense estar en el lugar de Roberto, viajando cada semana para ver a su amor, con toda una vida planeada por delante. O estar en ese salón de clases, resolviendo un examen tranquilamente, sin saber que esos serían sus últimos momentos. Estas tragedias dejaron marcas imborrables, no solo en las familias y seres queridos, sino aparentemente en los lugares mismos donde ocurrieron. No olviden compartir sus propias historias con nosotros. Pueden escribirnos y sus relatos podrían ser compartidos en futuros videos. Subimos contenido regularmente, y sería un placer que nos acompañen. De antemano, muchísimas gracias por su tiempo esta noche. Les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor apague las luces. Buenas noches, pero antes de despedirnos, déjenme contarles algo más que ocurrió hace algunos meses, y que me hizo replantear todo lo que creía saber sobre estos casos. Resulta que un antiguo compañero de la terminal de autobuses, un hombre llamado Javier que trabajó ahí durante casi 20 años, decidió contactarme después de enterarse de que yo seguía trabajando en la empresa. Me citó en un café cerca de su casa. Cuando llegué noté que se veía cansado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Miguel Ángel, me dijo, necesito contarte algo que nunca le he dicho a nadie.
Algo sobre Roberto y el asiento número 7. Me senté frente a él, preparándome para lo que fuera que quisiera compartir. Javier pidió un café doble y comenzó su relato con voz temblorosa. Yo era el ayudante del conductor aquella noche, confesó. Yo estaba ahí cuando ocurrió el accidente. Oficialmente morimos 3 en aquel barranco. El conductor, Roberto y yo. Me quedé helado. ¿Cómo es posible? Tú estás aquí, vivo. Déjame explicarte, continuó Javier. Aquella noche, cuando el autobús comenzó a derrapar, cuando sentí que caíamos por ese precipicio, todo sucedió en cámara lenta. Vi la muerte venir, sentí el impacto, y luego, nada, oscuridad total. Pero entonces escuché una voz, la voz de Roberto. Me dijo, no es tu momento todavía, Javier. Tienes que regresar, pero yo necesito ese asiento. Es mi forma de seguir haciendo el viaje, de no romper mi promesa. Javier tomó un sorbo largo de su café. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me habían rescatado de los restos del autobús. Había estado en coma por 3 días. Los doctores lo llamaron un milagro, pero yo sé la verdad. Roberto me salvó de alguna manera, me dio una segunda oportunidad, y a cambio, yo prometí que ese asiento siempre estaría reservado para él. ¿Por eso estableciste la regla? Pregunté incrédulo. Exactamente. Cuando regresé al trabajo, les conté a mis superiores que había tenido una visión, una premonición de que cosas malas pasarían si vendíamos ese asiento en ese horario. Al principio pensaron que el accidente me había afectado mentalmente, pero cuando comenzaron a ocurrir los incidentes cada vez que vendían ese asiento, me creyeron. No les conté la verdad completa, solo lo suficiente para que tomaran en serio la advertencia. Javier se quedó en silencio por un momento, mirando su taza vacía. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo? Continuó. A veces, cuando paso por la terminal muy temprano en la mañana, antes de que llegue alguien más, veo a un hombre joven sentado en la sala de espera, siempre en el mismo lugar, mirando el tablero de salidas. Cuando me acerco desaparece, pero sé que es él. Es Roberto esperando su viaje, esperando cumplir esa promesa que hizo hace más de 30 años. ¿Su novia? Pregunté. Ella vino a buscarlo cuando no llegó aquella mañana, dijo Javier con tristeza. Estuvo en la terminal devastada. Le dijeron lo que había pasado. Regresó a su estado, terminó su carrera. Según supe, nunca se casó. Dicen que cada aniversario del accidente, ella enciende una veladora en su casa y mira hacia el norte, hacia donde Roberto debería haber llegado. Me quedé sin palabras. La historia era mucho más profunda y triste de lo que jamás imaginé. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Le pregunté finalmente. Porque me estoy muriendo, Miguel Ángel, respondió Javier con voz quebrada. Cáncer. Me quedan quizás 3 meses. Y necesitaba que alguien más supiera la verdad completa. Cuando yo no esté, necesito que alguien entienda que esa regla no es solo una superstición, es una promesa. Es lo único que le queda a Roberto para sentir que aún puede cumplir con lo que prometió. Nos quedamos en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente le extendí mi mano. Te lo prometo, Javier. Me aseguraré de que esa regla se mantenga. Siempre. Él sonrió por primera vez en toda la conversación, con lágrimas en los ojos. Gracias, Miguel Ángel. Ahora puedo irme en paz. Esa fue la última vez que vi a Javier. Falleció 6 semanas después. En su funeral, solo estábamos unos cuantos compañeros de trabajo y algunos familiares. Pero juro que en un momento, cuando me acerqué al ataúd para despedirme, vi de reojo a un hombre joven parado al fondo de la capilla. Cuando volteé completamente ya no estaba, pero de alguna manera supe que era Roberto, viniendo a despedir a su amigo, al hombre que lo había ayudado a mantener su promesa todos estos años. Desde entonces, cada vez que trabajo en esa terminal, cada vez que veo ese horario en el tablero, me aseguro personalmente de que el asiento número 7 permanezca vacío. No es solo una regla de la empresa, es mucho más que eso. Es un acto de amor que trasciende la muerte. Es la prueba de que algunas promesas son tan fuertes que ni siquiera el final de la vida puede romperlas. Y ahora ustedes también lo saben. La próxima vez que viajen en autobús y vean un asiento vacío en un viaje lleno, tal vez no sea casualidad. Tal vez haya una historia detrás, una promesa que alguien sigue cumpliendo desde el otro lado. En cuanto a la historia de la preparatoria en Guadalajara,
También tuve una experiencia adicional que debo compartir. Hace aproximadamente un año, recibí una llamada de una mujer que se identificó como la hermana de uno de los estudiantes que fallecieron en aquel accidente. Su nombre era Carolina, y su hermano menor Daniel tenía apenas 16 años cuando murió intoxicado en ese laboratorio. Necesito hablar con alguien que trabajó ahí, me dijo por teléfono. Necesito entender qué está pasando realmente en ese lugar. Accedí a reunirme con ella en un parque cerca de la preparatoria. Cuando llegó, traía consigo una caja de zapatos vieja llena de papeles y fotografías. Mira esto, me dijo, mostrándome el contenido. Eran los cuadernos de química de Daniel, sus apuntes de clase. Daniel era un estudiante promedio en química. Batallaba mucho con la materia. Incluso tenía clases particulares porque estaba en riesgo de reprobar. Revisé los cuadernos. Efectivamente, estaban llenos de correcciones, tachones, problemas sin resolver. Pero mira esto, continuó Carolina, sacando otro cuaderno. Este lo encontré en su mochila después del accidente. Es del mismo semestre, de las mismas semanas. Lo abrí y me quedé sin aliento. Las páginas estaban impecables. Cada problema resuelto correctamente. Cada fórmula escrita con precisión perfecta. La letra era la de Daniel, pero el contenido era de nivel universitario avanzado. Los últimos 3 exámenes que Daniel presentó antes de morir, explicó Carolina con voz entrecortada. Todos fueron en ese laboratorio. Sacó 10 perfecto en los 3. Sus maestros pensaron que había encontrado finalmente el método de estudio que le funcionaba, pero yo sabía que algo no cuadraba. Daniel seguía batallando en casa con los mismos temas. No entendía nada cuando yo intentaba ayudarlo a estudiar. ¿Qué crees que significa?, le pregunté. Creo que ese lugar está marcado de alguna manera, respondió. Creo que mi hermano y los otros 5 estudiantes que murieron ahí dejaron algo. No sé si es su conocimiento, su energía o qué, pero algo hace que quien esté en ese laboratorio pueda acceder a información que normalmente no tendría. Sacó una última cosa de la caja. Una fotografía de los 6 estudiantes que fallecieron, tomada apenas una semana antes del accidente. Estaban sonriendo, abrazados, llenos de vida y sueños. Daniel quería ser ingeniero químico, dijo Carolina señalando a su hermano en la foto. Andrea quería desarrollar medicamentos para enfermedades raras. Luis soñaba con trabajar en energías renovables. Sofía quería enseñar química en comunidades rurales. Marco quería investigar nuevos materiales. Y Fernanda quería encontrar la cura para el cáncer que había matado a su madre. Se le quebró la voz. Todos tenían sueños relacionados con la química. Todos amaban esa materia, a pesar de que algunos batallaban con ella. Y ahora, es como si su conocimiento, todo lo que podrían haber aprendido, todo lo que podrían haber sido, se hubiera quedado atrapado en ese laboratorio. Como si estuvieran ayudando a otros estudiantes a lograr lo que ellos nunca pudieron. Esa perspectiva cambió completamente mi forma de ver el fenómeno. No era algo malévolo o vengativo, era generosidad. Era el último regalo de 6 jóvenes que amaban el conocimiento. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, continuó Carolina. Que la escuela prohibió usar el laboratorio para exámenes, no por respeto a mi hermano y a los otros, sino porque les preocupaba que las calificaciones artificialmente altas arruinaran sus estadísticas. No les importaba el porqué, solo las consecuencias administrativas. No todos pensábamos así, le dije. Muchos de nosotros sentíamos que era irrespetuoso aprovecharse de lo que fuera que estuviera causando eso. Carolina asintió, limpiándose las lágrimas. Por eso quise contactarte. Alguien me dijo que tú eras de los que se negaba a permitir que se abusara de esa situación. Quería agradecerte. Quería que supieras que para las familias significa mucho que alguien viera a nuestros hijos como más que una anomalía estadística. Nos quedamos ahí sentados por más de 1 hora, compartiendo historias sobre Daniel y los otros estudiantes. Me contó sobre sus personalidades, sus bromas, sus sueños. Dejaron de ser solo nombres en una placa conmemorativa y se convirtieron en personas reales en mi mente. Antes de despedirnos, Carolina me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes qué creo? Creo que ellos están contentos ayudando a otros estudiantes. Creo que encontraron una forma de seguir haciendo lo que amaban. El conocimiento no muere, solo se transforma. Y tal vez, solo tal vez, cada estudiante que saca 10 en ese laboratorio
Lleva un pedacito de los sueños de mi hermano y sus amigos. Desde ese día, cada vez que paso por esa preparatoria, miro hacia el edificio donde está el laboratorio y pienso en esos 6 jóvenes. Ya no veo el fenómeno como algo extraño o inquietante, sino como algo hermoso y triste a la vez. Es un recordatorio de que algunas personas dejan su marca en el mundo de formas que nunca imaginamos. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que son los fantasmas realmente. No espíritus atormentados o almas en pena, sino ecos de amor, promesas sin cumplir, sueños que se negaron a morir. Son recordatorios de que la vida, aunque frágil, puede dejar huellas eternas. Roberto sigue viajando cada semana en ese asiento número 7, cumpliendo la promesa que le hizo a su amada hace más de 30 años. Daniel, Andrea, Luis, Sofía, Marco y Fernanda siguen compartiendo su conocimiento con estudiantes que necesitan ayuda, viviendo a través de cada examen perfecto, de cada fórmula resuelta correctamente. Porque al final, ¿qué somos sino las promesas que hacemos y el conocimiento que compartimos? Y si algo de eso puede trascender la muerte, entonces tal vez, solo tal vez, nunca morimos del todo. Estas son las historias que necesitaba compartir con ustedes esta noche. Historias sobre cómo la tragedia puede dejar marcas en nuestro mundo, de formas que desafían toda explicación lógica, sobre cómo el amor y la pasión pueden ser tan fuertes que trascienden incluso el final de la vida. La próxima vez que experimenten algo inexplicable, algo que no tenga sentido según las leyes de la realidad que conocemos, deténganse un momento. Pregúntense qué historia hay detrás. ¿Qué promesa se está cumpliendo? ¿Qué sueño se niega a morir? Porque como nos enseñan Roberto y esos 6 estudiantes, algunas cosas son más fuertes que la muerte misma. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Que descansen bien, y recuerden, no todos los fantasmas dan miedo. Algunos solo quieren seguir amando, seguir aprendiendo, seguir siendo parte de este mundo de la única forma que pueden. Hasta la próxima. Y como siempre, el último en salir, por favor apague las luces. Buenas noches.